Dice el gobierno nacional, lamentablemente no hay sobrevivientes en este accidente aéreo ocurrido en norte de Santander esta tarde. 15 personas han muerto en este accidente aéreo, un vuelo de Satena entre Cúcuta y Ocaña. 15 personas, confirma el gobierno nacional, han fallecido en este accidente. Habla la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. Según la información también que nos allega Satena, los pasajeros que han ocupado este avión, que ya sobre todo un par de ellos pues ha sido divulgado de manera informal, entonces aquí de manera formal podemos decir que estaban efectivamente en la lista de los ocupantes el señor Diógenes Quintero Amaya, representante por curules de paz de nuestro país, el señor Carlos Salcedo, que han mencionado en los medios de comunicación que era candidato, la señora María Torcoroma Álvarez Barbosa, el señor Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, la señora María del Carmen Díaz Rodríguez, la señora Mayra Alejandra Avendaño Rincón, la señora Ana Giselle Quintero, la señora Karen Liliana Parales Vera, el señor Anirley Julio Osorio, la señora Ginette Rincón, la señora Natalia Cristina Acosta Salcedo, la señora Mayra Alejandra Sánchez Criado, el señor Juan David Pacheco Mejía, y de la tripulación el piloto Miguel Vanegas y el copiloto José de la Vega. Hoy pues el país está de luto con esta noticia, nuestros equipos técnicos están en la zona, otros equipos están también llegando y también pues de nuevo la solidaridad con las familias, con la región, con Norte de Santander y un agradecimiento a todos nuestros equipos técnicos y a las autoridades municipales y regionales que también o están llegando a la zona o están enviando pues sus recursos y sus equipos a el lugar de los hechos. Y pues esto es como el reporte. En una hora aproximadamente podemos tener una actualización y por supuesto hay que investigar toda la trazabilidad. Sí, no sé, doctor Chimenti, si quiere profundizar en estoy eso. Muy consternado, me siento en este momento como tenía la esperanza de que pudiésemos dar otra noticia diferente, pero de hecho tenemos lamentablemente que decirle que ningún sobreviviente está. Solidaridad con todas las familias de todo este grupo de personas que iban en esta avión. Me siento muy impactado. Se confirma de hecho, aquí por parte del gobierno nacional, mucha atención, 15 personas fallecidas en este accidente aéreo ocurrido hoy en norte de Santander. Un avión de Satena que operaba la empresa Searca se vino a tierra en norte de Santander, inclusive el director entre los municipios de la Playa de Belén y Acarí. Entre los pasajeros fallecidos está el representante Diógenes Quintero, el candidato al curul de paz Carlos Salcedo, así como un exconcejal de Ocaña y su esposa. Habla a esta hora, Jorge Alfredo, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfredo Chimenti, es a quien está hablando en este momento desde el Ministerio de Transporte al lado de la ministra María Fernanda Rojas, diciendo que Luis Alfonso Chimenti, diciendo que en un momento pues tenían la esperanza de que hubiera sobrevivientes. La noticia de esta hora, noticia urgente que estamos registrando, es que no hay ni una solo sobreviviente dentro de las 15 personas que iban a bordo de este avión que era operado por la aerolínea Satena y que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña. Confirma la ministra que dentro de la lista de personas fallecidas, de quienes iban a bordo de ese avión, están el representante de la Cámara, Diógenes Quintero, y el candidato Carlos Salcedo. Esta ya es información plenamente confirmada por las autoridades. Van a enviar al lugar de los hechos más personal que está en camino y hay comunicado a esta hora, Jorge,
de Satena, comunicado oficial que era el que les estábamos leyendo hace algunos minutos, donde expresan las más sentidas condolencias a los familiares de los pasajeros y tripulantes fallecidos relacionados a continuación. Cambia el comunicado en ese último pedazo, en donde ya confirman efectivamente que se trató de un accidente fatal con un balance de 15 personas fallecidas. Mandan sus más sentidas condolencias a los familiares de los pasajeros, a los tripulantes, y también pues vuelven a publicar la lista de pasajeros, que fue la que ya les contamos hace algunos minutos. Volvemos a Ocaña, Cristian Santiago, con esta lamentable noticia. 15 personas murieron en ese viaje entre Cúcuta y Ocaña. ¿Dónde está usted, Cristian? Sí, Jorge Alfredo, precisamente de lo que acaba de mencionar Silvia. Mire, acaba de llegar una aeronave de la aerolínea Satena, acaba de aterrizar en el aeropuerto de Aguas Claras de Ocaña, con personal y equipos especializados para internarse en la zona del siniestro. Nos han llegado imágenes en donde se muestra precisamente la llegada de la aeronave, que está ya en Ocaña, para ingresar a la zona en donde ocurrió este lamentable accidente aéreo. Se ha confirmado también, como ustedes lo dicen, lo que ha dicho Satena y lo que ha dicho la Aeronáutica Civil, las personas fallecidas dentro o que viajaban dentro de esta aeronave. El representante Diógenes Quintero, que era actualmente representante por las víctimas del Catatumbo y actualmente aspirante a la Cámara Ordinaria por el partido de la U. Tenía una gran fuerza dentro de toda la campaña que estaba adelantando, y también aparece dentro de este listado Carlos Salcedo, que pudiéramos decir, Jorge Alfredo, era la persona que se veía como opcionada para llegar a la Curul de Paz por el Catatumbo. 25 años de trabajo en el Catatumbo, con asociaciones, con víctimas, con familias vulnerables. Era prácticamente el candidato a vencer dentro de esta iniciativa de buscar un puesto en la Cámara Especial para quienes representan a las víctimas en el Congreso de la República. También viajaban el exconcejal Juan David Pacheco Mejía, que entre otras cosas hay que decir, era el líder para Ocaña, la provincia y el Catatumbo, del senador Juan Carlos García Gómez, del Partido Conservador. Era el líder para esta zona y de confianza del senador Juan Carlos García Gómez. Y viajaba también dentro de la aeronave el médico Rolando Peñalosa, neurocirujano, un médico muy querido en el Hospital Emiro Quintero Cañizares, santanderiano, pero muy querido en esta tierra, porque desde que llegó a brindar servicios al hospital, logró salvar vidas de más de una persona que en accidente de tránsito sufrían lesiones considerables, muchas de ellas que terminaban falleciendo porque no existía esta especialidad, y él llegó para enfrentar este proceso en Ocaña. Volvemos con usted, Cristian. Lamentable noticia hasta ahora, originando también nuestra señal desde Ocaña. Un abrazo y toda la solidaridad de los familiares de las 15 personas que han fallecido en este terrible accidente. Pedro, un contexto de las curules de paz a las que perteneció Diógenes Quintero y que está buscando ahora curul por el partido de la U. Jorge, mire, esas curules de paz son producto del acuerdo de paz con las FARC en el 2016. Se llevó un acto legislativo en el 2021 y se dio la posibilidad de elegir en 16 curules de paz víctimas del conflicto y zonas donde hubiera, digamos, la participación de víctimas del conflicto armado, para que pudieran acceder en democracia a la Cámara de Representantes por 16 curules. Recuerde que eso fue motivo de un gran debate en Colombia, porque había unos sectores que no querían que eso se diera, y al final, afortunadamente, para la democracia y para esas zonas y para el cumplimiento del acuerdo de paz, se dio la posibilidad del ingreso de 16 curules de paz, Jorge Alfredo. Por circunscripciones se iban dividiendo esas acuérdese que curules, producto del acuerdo de paz se crearon unas circunscripciones de paz en este país, y eso permitió que en el Congreso de la República, producto del acuerdo de paz entre el entonces gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, se acordara la creación de 16 curules. ¿Para qué? Para que esas circunscripciones, tradicional e históricamente zonas afectadas por cuenta de la violencia y la guerra en Colombia, tuvieran una representación política en el Congreso de la República, específicamente
en la Cámara de Representantes, 16 curules de paz. 16. Estas son distintas a las que ya se acaban este año, que fueron las 10 curules que producto del acuerdo de paz durante 2 periodos tuvieron los integrantes de la guerrilla de las FARC. Estas son otras. Es que eran para esas 2 16 periodos. curules, exactamente, son, entre otras cosas, Jorge Alfredo, para la 2 gente periodos va nada a más, votar. Claro. No, pero la de los pero él los podía integrantes aspirar de las otra vez. FARC. Y ahí se vence. Sí, pero mi pregunta 26, es, 30, él se podía... vence en el 30, Jorge. Exacto. Se vence estas en el 30. Por eso le digo, señor. hay una diferencia, Sí. para que la gente no se confunda. Las 10 curules que se crearon para los integrantes de las FARC que firmaron Esas la son las que paz, se acaban en esta legislatura. se acaban en esta legislatura. Eso se termina. Estas curules de Ellos paz, sí. tienen que ir en franca lid a buscar los votos, a ver si les alcanzan o no, para obtener curules en el Congreso de la República. Las curules de paz todavía están vigentes. Siguen con una diferencia, y es que las 10 de la entonces guerrilla de las FARC estaban aseguradas, votaran o no votaran por ellos. Las curules de paz tienen que tener votación. Es decir, la gente va, la gente de esas circunscripciones vota por los candidatos. Esto permitió, por ejemplo, que el hijo de Jorge 40 ocupara una de esas curules de paz. Es que es por 2 periodos, queda un periodo. ¿Sí? Entonces se podía lanzar todavía el candidato. Es para personas que residían en zonas de conflicto, PEDET, y para víctimas certificadas. En su momento la controversia es que, sobre todo el uribismo decía que eso iba a ser para elegir guerrilleros. Pues terminó eligiendo, se fue al hijo de Jorge 40, que se dijo que como era víctima de la violencia, podía. Entonces fíjese la paradoja. Un hijo de un paramilitar terminó elegido y se decía que no, que eso era para guerrilla. Pero tienen que tener esas características, esas cualidades, esas condiciones, Álvaro y Pedro, para tener esa curul de paz. Sí, para poder, pero si es elegido, como dice Silvia, si lo votan, si votan por él. Sí, claro, tengo estas características. Yo tengo características de ser víctima del conflicto. En el Ahora tarjetón aparece unos espacios específicos para curules de paz. Ah, ok. ¿Por qué Diógenes Quintero? Pues porque dentro de las circunscripciones de paz está el Catatumbo, y entonces a él lo eligen. Lo que le digo, para que la gente entienda, ¿por qué se forman 16 circunscripciones de paz? Porque eran las zonas en donde más efectos había tenido la violencia y la guerra en Colombia, para poder tener una representación política en el legislativo, en el Congreso de la República. Se crean estas 16 curules. Diógenes Quintero, quien pierde la vida en este accidente, era uno de esos 16 representantes que tenía una curul de paz. Por una de las circunscripciones que está en el Catatumbo, que es una zona históricamente golpeada por la guerrilla, por la guerra y por la violencia. ¿Qué estaba pretendiendo él? Una curul por el partido de la U. Claro. Elección ordinaria común y corriente. Tranquila. ¿Qué era lo que buscaba Carlos Salcedo? Quedarse con la curul de paz que tenía Diógenes Quintero. Muchas reacciones políticas a esta hora lamentando el gobierno nacional y por supuesto el Congreso de la República, don Mateo Piñeros, lo que ha sucedido, el hallazgo de la aeronave y la confirmación de los 15 ocupantes. Mire, nuestra querida Lina Sandoval, que es periodista, trabaja en Mañanas Blue con Camila Zuluaga, pero además conoce muy bien esa zona del norte de Santander, nos cuenta que fue el primer vocero de las curules de paz. También lideró el proyecto de ampliación de los PEDET, que fue producto del acuerdo de paz. Los PEDET, como le digo, salieron del acuerdo de paz. Fue personero y las comunidades víctimas del conflicto fueron quienes lo acreditaron para poder lograr esa curul. Así que esta es la persona de la que estamos hablando y que desafortunadamente pierde la vida junto a 14 personas más. La noticia, la ministra de Transporte, Jorge Alfredo, junto con el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenti, son quienes confirman que no hay sobrevivientes después de este desafortunado accidente que se presentó en zona rural del municipio de Acarí, en norte de Santander. Reacciones políticas a esta hora, Mateo. Sí, señor Jorge Alfredo, desde el Congreso de la República, especialmente desde la Cámara de Representantes, justamente, pues ahí estaba la curul de Diógenes Quintero.
El primer vicepresidente de la Cámara, Juan Sebastián Gómez, lo recordó con el siguiente mensaje: con Diógenes compartimos varias ideas, fue un hombre que me demostró la política con el ejemplo, siempre firme en la defensa de sus causas y de sus convicciones. Es una de las reacciones que llega en este momento, son de todos los partidos políticos, pero también del gobierno nacional. El ministro del Interior, Armando Benedetti, se acaba de pronunciar sobre el tema, enviándole un mensaje de solidaridad a la familia de Diógenes Quintero. Las condolencias a la familia del representante Diógenes Quintero y a los otros tripulantes que iban en el avión de Satena, que hoy cayó con el desfortunio de que todas las personas que iban en ese avión fallecieron. De verdad que lamentamos ese hecho y en las condiciones que se dio. También llegan reacciones por parte de la representante a la Cámara por Cambio Radical, Carolina Arbeláez, que señala: se nos fue un compañero, un hombre juicioso, comprometido, respetuoso, su ausencia deja un vacío enorme. Recordemos que Diógenes Quintero hizo parte de las comisiones primera y de la comisión tercera de la Cámara de Representantes por el Partido Conservador Luis Miguel López. Nuestras oraciones están con ellos y con todas las familias que perdieron a sus seres queridos en esta tragedia. También reacciones de candidatos a la presidencia como Sergio Fajardo, que manifiesta su solidaridad con la familia. Luis Gilberto Murillo también dice que acompaña el dolor de la familia y del equipo de Diógenes Quintero y que van a honrar la memoria del representante, que encuentren consuelo, fortaleza y paz. También reacciones de la candidata presidencial Clara López: me duele profundamente enterarme del fallecimiento de los 15 pasajeros del vuelo de Satena que se accidentó en norte de Santander. Mi solidaridad con su familia, allegados y amigos. Recordemos al colega que levantó su voz como víctima del conflicto en defensa del acuerdo de paz. El Partido Centro Democrático, el uribismo, emite un comunicado: expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de los pasajeros y tripulantes fallecidos, entre ellos al congresista Diógenes Quintero. Solidaridad y fortaleza, como usted lo ve, Jorge Alfredo, llegan las reacciones desde todos los sectores políticos en este momento, recordando ese trabajo de Diógenes Quintero, especialmente en los temas paz, que fue lo que trató de sacar adelante desde el Congreso de la República. Mateo, reacciones políticas. Nos confirma nuestro periodista Nicolás Rodríguez: el avión estaba a 20 millas de Ocaña, a 7.900 pies, es decir, ya estaba Santiago muy en acercamiento del aeropuerto de Ocaña, cuando se llama la aproximación en términos aeronáuticos. Estaba a 7 minutos de la pista para llegar a Ocaña, lo que confirman las autoridades, y es cuando se accidenta el avión. Todavía no hay... Se ve mal tiempo, ¿no? Claro, todavía el director del Aerocivil no ha dado datos de los primeros datos de investigación, Silvia, sobre qué fue lo que le pasó al avión. Pues, Jorge Alfredo, es que esto tiene que ser materia de investigación, y como le decía, hay equipos logísticos, el recursos humanos y técnicos, exactamente, claro, que tienen que llegar a la zona. Hay algunos que ya están en el lugar, hay otros que están en camino tratando de verificar. Ahora, vienen varias fases. La primera de ellas, la recuperación de los cuerpos, pero también las investigaciones para determinar exactamente qué fue lo que pasó. Como yo le contaba, pierden a las 11:54 de la mañana el contacto con la aeronave. La aeronave tenía que llegar a las 12:05 al aeropuerto de Ocaña. Cuando no llega, es que se percatan de que habría una situación compleja con esa aeronave que se pierde entre la playa y Acarí, y que la terminan encontrando en zona rural del municipio de Acarí, en norte de Santander. Diógenes Quintero, como lo ha contado Silvia Patiño, representante de la Cámara, y está buscando ahora su curul por el partido de la U, es una de las víctimas en este gravísimo accidente ocurrido hoy en norte de Santander. Sí, señor Jorge Alfredo, y este es uno de los videos, el último video que posteó en sus redes sociales, en su cuenta de TikTok, el fallecido representante Diógenes Quintero en medio de su campaña. La paz no se firma, la paz se construye. Hay territorios que siguen esperando por la inversión que un día les prometieron. Por eso voté sí, para que las regalías lleguen a donde tienen que llegar, a las zonas afectadas por el conflicto y la pobreza. Ese es el video de la campaña
del representante Diógenes Quintero Amaya, la última publicación que realizó en su cuenta de TikTok. Accidente del avión de Satena. El avión que viajaba con 15 personas a bordo, 13 pasajeros, 2 tripulantes. Salió de Cúcuta a las 11:42 de la mañana. Debía aterrizar a las 12:05 del mediodía de Ocaña. Se perdió el rastro del avión. Después los ocupantes y los habitantes de la región mandaron los primeros videos y fotos del accidente, del siniestro. Y ya el gobierno nacional, la ministra María Fernanda Rojas, confirmó que no hay sobrevivientes. Murieron los tripulantes, el capitán Miguel Vanegas, el capitán José de la Vega y los pasajeros María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Peñalosa Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Mayra Avendaño Rincón, Ana Giselle Quintero, Karen Parales Vera, Ariley Julio Osorio, Ginette Rincón, Diógenes Quintero Amaya, Natalia Acosta Salcedo, Mayra Sánchez Criado, Juan Pacheco Mejía. Toda nuestra solidaridad con las familias. Cinco de la tarde, 24 minutos en Blue Radio.